¿Qué tal amigos y seguidores? Muy buenas noches. El día de hoy quiero empezar a compartirles el tema que les había comentado en un video corto, en un short, en relación a un juicio de reconocimiento de la paternidad. Y esto se los voy a comentar en relación a un caso. Esto va porque me contrataron para llevar este tipo de trámite, este tipo de demanda, cuando su servidor iniciaba a ejercer la abogacía. En un video anterior les comenté al inicio que yo repartía volantes en la vía pública, y en uno de esos volantes fue que me contactaron para este juicio de reconocimiento de paternidad en una entidad federativa diversa a donde estoy actualmente. Me hablan vía telefónica, lo cito a esta señora a mi despacho. Y llega a la cita, empezamos a platicar, le pregunté sobre los antecedentes, si sabía el domicilio de la persona a quien se iba a demandar, en dónde vivía, en dónde trabajaba, porque esos son datos muy importantes al momento de iniciar con una demanda, sea de reconocimiento de paternidad, de la pérdida de la patria potestad, de alimentos, custodia, divorcio, convivencias, etcétera, porque son los requisitos que nos piden para la demanda, el domicilio de la persona a quien se va a demandar. Bueno, superando esa parte, me comenta: lo que pasa, abogado, yo conocí a esta persona, empezamos a andar, tuvimos una relación sentimental. En virtud de esa relación sentimental, pues quedé embarazada, es lo que me comentó. Cuando ella quedó embarazada, inmediatamente se lo hizo del conocimiento a su pareja, a esta persona del sexo masculino. Y esta persona le respondió: ¿sabes qué? Pues yo no me voy a hacer cargo, hazle como tú puedas y ahí nos vemos. Se acabó. Pues la mujer, desesperada, no sabía qué hacer. Entonces empiezan a correr los meses, empieza a notarse el embarazo, y pues estaba con esa preocupación: ¿cómo iba a solventar los gastos una mujer de veintitantos años, sola, sin el apoyo de la persona de quien confió, de quien creyó que podía realizar una vida en pareja? Esto no sucedió así. Entonces viene la situación más difícil: el alumbramiento, el parto. La señora le mandaba mensajes: oye, apóyame, voy a gastar en el hospital, necesito consultas médicas, necesito ir al médico, al ginecólogo para ver la etapa, el embarazo, su progreso, la evolución, etcétera. Y la persona pues nunca respondió, nunca hizo caso, nunca se hizo cargo de esa situación. Nace el bebé, creo que tenía como 2 meses o 3 meses cuando me buscaron para este tema del reconocimiento de la paternidad. Me dijeron: a ver, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, en primer lugar, se tiene que demandar el reconocimiento de la paternidad y la pensión alimenticia. Para ello, pues necesitamos ver el domicilio, o si tiene algún domicilio de su fuente laboral, pues para realizar el emplazamiento. Me dieron el domicilio donde vivía y el domicilio de su fuente laboral. Entonces le pedí el acta de nacimiento del menor, pues obviamente tenía los apellidos únicamente de la mamá, de la señora. Empezamos con el trámite, señalamos la pericial en genética molecular, la prueba de ADN, presentamos la demanda y también en la demanda, algo muy importante, señalamos desde qué fecha la persona demandada tuvo conocimiento de que mi clienta estaba embarazada. Eso es un dato muy importante y voy a corregir aquí un punto. No me contrataron a los 2 meses o 3 meses después de que había nacido el menor, no. Ya el niño tenía 4 años de edad, y esto lo recuerdo porque en la sentencia lo condenaron al pago de alimentos caídos. Y esto lo acabo de recordar por lo que les acabo de decir, que señalamos en la demanda, en los hechos,
que desde que ella estaba embarazada le enviaba mensajes de textos pidiéndole el apoyo económico para enfrentar los gastos de la maternidad, del embarazo. Entonces el niño, pues ahora recuerdo, ya tenía más años de edad, ya tenía 4 años de edad. Ojo con eso, es muy importante porque en la sentencia salió favorable el reconocimiento de la paternidad y la pensión que no fue pagada cuando el demandado ya tenía conocimiento de que mi clienta estaba embarazada. Ojo, eso es un dato muy importante, porque no solamente es el reconocimiento. Pasaron 4 años donde la señora estuvo haciéndose cargo de su hijo sin el apoyo del papá, sin el apoyo del progenitor. Bueno, volviendo al tema, cerrando ese paréntesis, les comentaba que establecimos que el señor, en parte de los hechos, el demandado, ya tenía conocimiento de que mi clienta estaba embarazada. Incorporamos algunos mensajes de texto, hicimos mención de las llamadas telefónicas, de los mensajes que le enviaba, y al momento de que el sujeto fue al tribunal a absolver posiciones, bueno, pues cayó en contradicción y reconoció que sí, él tenía conocimiento de que la señora estaba embarazada. Empezamos la demanda, cumplimos con los requisitos, los documentos, testimonios, la prueba de ADN en genética molecular, y aquí voy a abrir otro paréntesis en relación a la prueba en genética molecular, prueba de ADN. ¿Cómo es esta parte? Bien, en nuestro escrito señalamos que mi representada es una persona de escasos recursos, por lo tanto solicitábamos los servicios del Poder Judicial, del perito, peritos adscritos al Poder Judicial. Ojo, estoy hablando de una entidad federativa diversa y a mi clienta no le cobraron un solo peso por esa prueba de ADN porque señalamos que era de escasos recursos y en efecto sí lo era. Sí era una persona con escasos recursos y se preguntarán ustedes, bueno, si es de escasos recursos, ¿por qué no fue con un abogado de oficio? ¿Y por qué sí tuvo para contratar a un abogado particular? En este caso su servidor. Como les comenté al inicio, en aquellos años su servidor estaba iniciando como abogado. Entonces empecé a llevar asuntos, dando asesorías inclusive de manera gratuita. Ojo, así empecé. Y también algunos asuntos los empezaba yo a cobrar, como eran mis primeros asuntos, los empezaba yo a cobrar de manera muy económica y en parcialidades. Ojo, así empecé para yo adquirir la experiencia. Entonces, en la demanda señalamos que mi cliente era de escasos recursos, el juez tomó en consideración eso y designó a un perito adscrito al Poder Judicial de una entidad federativa completamente diversa. Entonces, señalaron la fecha para la audiencia, pero para esto el demandado ya tenía conocimiento de esa demanda, lo emplazaron. En 2 ocasiones acudimos al emplazamiento porque lo escondían en su domicilio y lo escondían en su fuente laboral. Sin embargo, pudimos hacer el emplazamiento en su fuente laboral porque sus familiares y sus hermanos estaban de acuerdo en negarlo. Hicimos la diligencia y ya le dieron el término de ley para que contestara esa demanda. Contestó. El juez señaló la fecha y la hora para que llegara el perito en genética molecular a la toma de muestras ante el juzgado de oralidad familiar. Les voy a explicar cómo estuvo. Nosotros, como abogados, actor y la parte demandada estábamos en la sala de oralidad, mientras que el menor y la señora, hubo un momento que el juez indicó, bueno, aquí está el perito, sus generales, etcétera. Entonces hubo un momento en donde el perito, el juez, el perito y la progenitora y una representante de niñas, niños y adolescentes, una tutora, se trasladaron a una sala lúdica, a una sala acondicionada para que los menores pudieran estar. Recuerdo que había una mesa, había juguetes. Entonces el juez, el psicólogo, la tutora, la progenitora y el menor estaban ahí. La mamá tenía al niño platicando y jugando en la mesa, los juegos lúdicos. El juez se quita la toga
Al entrar a esa sala lúdica, empiezan a hablar con la señora, con el menor. Fue un trato muy bueno de parte del juez y de todo el personal que estuvo ahí. Utilizaron un lenguaje sencillo para comunicarse con el niño. La intención era generar confianza, generar el rapport. Lo establecieron de esa forma y entre pláticas y juegos obtuvieron las muestras del menor: sangre, cabello y uña, si no mal recuerdo. Fueron esos tres, muy prácticos, muy profesionales, y yo estaba en la sala de oralidad y ellos en una sala lúdica, y nosotros teníamos enfrente una pantalla donde estábamos viendo en tiempo real qué es lo que estaba sucediendo en aquella sala lúdica cuando se obtenía la muestra de ADN del menor. Se termina esa diligencia, se despiden, el niño se va con la abuela materna, la progenitora regresa a la sala de oralidad donde su servidor estaba, el juez regresa, se pone la toga y empieza la intervención ahora de la persona demandada, en donde el juez le pregunta: a ver, señor fulano de tal, acérquese a la palestra. Viene el perito en ADN, en genética molecular, y le va a tomar las muestras. Y se acerca el señor, le toman la muestra de sangre, la respectiva cadena de custodia, en fin, se obtuvieron las muestras, se termina la diligencia de la obtención de muestras de sangre, y el juez pregunta: abogados, al abogado de la parte actora, ¿alguna pregunta, algo que quiera señalar en virtud de la diligencia que acabamos de tener? Pues dije: no, ninguna, su señoría, veo que todo estuvo muy bien. Igual la abogada de la contraparte, en ese sentido. Se terminó la audiencia, se reprogramó, pero el juez indicó lo siguiente: perito en genética molecular, en cuanto usted tenga los resultados, presente un escrito a este juzgado, hágalo saber, rinda el informe para yo programar una siguiente audiencia en donde vamos a ver el desahogo de esta prueba científica genética molecular, la prueba de ADN. El perito: sí, señor juez. Se acabó la audiencia, pasaron como 20 días, se presentó un escrito al juzgado donde el perito en genética molecular señaló que ya tenía la información, ya tenía los resultados de esa prueba en genética molecular. Entonces, el juzgado, el juez, ante esa situación, ante esa información, señaló una fecha diversa para desahogar esa prueba en genética molecular. Acudimos a la fecha y hora que el juez señaló a esa audiencia y se desahogó la prueba en genética molecular. Entramos, palabras más, palabras menos, se apertura la audiencia, el juez le dice: a ver, perito, pase por favor, ¿tiene los resultados? Sí, adelante. Explíquenos qué es lo que tiene usted. Bueno, pues hice la obtención de muestras en genética molecular, todo lo que tenía que decir. El juez nos dice: algo que tengan que preguntar. Hicimos las preguntas que eran pertinentes en ese momento, tanto su servidor como el abogado de la parte contraria. Y el juez resuelve en ese instante. Ojo, no era la sentencia, era nada más el desahogo de esa prueba en genética molecular. Bueno, pues ya obtuvimos el resultado, hemos escuchado por parte del perito el resultado y sí hay un rasgo de parentesco. Se presume que el demandado es el progenitor del menor de edad. Ante esa presunción, voy a fijar una pensión alimenticia de carácter provisional, en tanto se concluye el juicio. Estamos hablando de que el juez tuvo conocimiento a través de esa prueba en genética molecular y a partir de ahí de que sí existían rasgos genéticos entre el progenitor y el menor. Entonces el juez, atendiendo el interés superior del menor, señaló una pensión alimenticia de carácter provisional. Hasta ahí vamos bien, de carácter provisional. Se termina la audiencia, había más pruebas que desahogar en ese juicio. Pasaron los meses, verificar la capacidad económica de la persona demandada, las necesidades económicas del menor, de la progenitora. Se habilitaron también
perito en trabajo social, realizaron las inspecciones en los domicilios para ver en qué condiciones, qué calidad de vida tenían, en dónde vivían, etcétera. Y se desahogaron todas las demás pruebas, testimoniales, inclusive ya para concluir el juicio, el juicio de reconocimiento de paternidad. Permítanme un momento, voy a continuar con ustedes. Bien, señores, volviendo con el tema. Ya había comentado en relación de que se desahogaron la prueba de ADN, se hicieron las periciales en trabajo social, etcétera. Y viene la etapa final para el dictado de sentencia. La etapa de juicio fue en 2 o 3 audiencias, desahogando diversos testigos, diversas pruebas. Y al momento de la sentencia, el juez resolvió. Por eso al principio les comentaba que en uno de los hechos señalamos que mi clienta le mandaba mensajes al demandado diciéndoles que había quedado embarazada, que le apoyara económicamente para sufragar los gastos del embarazo, del parto y del posparto. Eso quedó acreditado en la demanda. Y al momento que pasó esta persona demandada a absolver posiciones, a preguntas de su servidor, hubo contradicciones en lo que señaló en su demanda y en lo que estaba manifestando en ese momento. Inclusive el juez le preguntó a él: a ver, señor fulano de tal, acláreme una cosa. Usted en su demanda contestó esto, ¿cierto? Sí. Y ahora el abogado le preguntó esto y usted dijo esto, ¿sí? Entonces, ¿a qué versión le voy a creer? ¡Pum! Contradicción. Y en una de sus respuestas dijo: pues no, bueno, sí, bueno, es que no, bueno, sí, quedó embarazada. Y el juez hasta dijo: pues claro, eso no nos queda duda, no me queda duda de que quedó embarazada de ti. Entonces, al momento de resolver, el juez, en su sentencia, señaló que además del reconocimiento de la paternidad, se le tenía que hacer efectivo la pensión alimenticia que no pagó años atrás, porque el señor tuvo conocimiento que la progenitora estaba embarazada y que él había dejado embarazada a la señora. Eso es muy importante, porque estamos hablando de un reconocimiento de paternidad donde la persona que se niega a darle los apellidos lo va a negar. Y la forma de no pagar esos alimentos caídos, es decir, él va a contestar, va a decir: es que nunca me avisó, nunca me dijo, tuvimos una relación sentimental, pero nunca me dijo que estaba embarazada hasta que me llegó la demanda. Ojo, esa es la parte que hay que desvirtuar. Si no se desvirtúa esa parte, el juez no va a tener elementos para condenar con una pensión de alimentos caídos desde el momento que tuvo conocimiento esa persona. Y es así como en ese ejemplo de un caso práctico que les estoy contando, fue que se obtuvo una respuesta, una resolución de parte del juez en materia familiar, condenando al reconocimiento de la paternidad y a una pensión alimenticia suficiente y bastante para el menor. Y además, la pensión alimenticia que no fue pagada en su momento, porque el progenitor pues negaba el apellido, negaba su obligación o quería cumplir con su obligación de dar alimentos. Trato de explicar esto de una manera sencilla, fácil, que la podamos entender, porque hay personas que están pasando este tipo de situación y les da pena, les da vergüenza inclusive preguntar o acercarse. Por lo tanto, este tipo de video, de contenido, es únicamente de carácter informativo. Únicamente. También recuerdo que tuve otro asunto igual, del reconocimiento de la paternidad. Y a esta persona, a otra persona, una mujer, me comentó su caso y le expliqué qué se tenía que hacer.
Y el tema aquí era un poco más delicado porque la persona que se iba a demandar tenía una esposa, tenía una familia, tenía unos hijos. Y esta persona que me buscó para la asesoría me dijo, mejor lo voy a dejar así, porque pues tiene una familia, tiene una esposa, tiene hijos, y pues yo voy a ver cómo saco adelante a mi hijo, creo que es lo que me comentó. Y le dije, bueno, pues es tu decisión, solamente te comento que todo niño, niña, tiene derecho de conocer sus orígenes, tiene derecho a conocer de dónde proviene, quién es su padre. Es un derecho que no se le puede privar. Tarde o temprano, en la edad, en la adolescencia, te va a preguntar quién es mi papá, dónde está mi papá. A pesar que le comenté esa situación, dijo, pues no, no voy a hacer absolutamente nada. Y así como ese caso, hay cientos y cientos de casos en la actualidad, pero bueno, son temas ya de otra naturaleza. Pero el primer tema que les comentaba era en relación a esa prueba de paternidad, la prueba de ADN, el juicio de reconocimiento de la paternidad, que salió favorable. Y esos son los detalles, los pormenores, para que tengan ustedes una idea de qué es lo que sucede, cómo se inicia, cuáles son los requisitos, ante qué juez se promueve. En este caso tiene que ser ante un juez en materia familiar. Y lo importante es saber el domicilio de la persona a quien se va a demandar, el domicilio de su fuente laboral e investigar su capacidad económica, sus fuentes de ingreso, si tiene una solvencia económica o no la tiene, porque es importante establecerlo para que pueda sufragar las necesidades alimentarias de los acreedores o del menor de edad. Ese es el tema que les quería comentar. Hasta aquí la voy a dejar. En la próxima subiré otro tipo de información, otro tipo de experiencia en relación a los asuntos que su servidor ha llevado en materia familiar o inclusive en materia penal. Gracias, hasta la próxima.